en este tercer encuentro de estas capacitaciones que estamos haciendo entre ADEPA y Spotlight. Este taller es un taller de capacitación regional titulado ¿Cómo realizar una cobertura responsable de femicidios en medios de comunicación? La idea es generar un acercamiento a las coberturas periodísticas sobre violencia de género en nuestra región, pensar en términos y conceptos adecuados, qué contamos, cómo lo nombramos, pensar en las fuentes, en las imágenes, en los contenidos y en la información responsable. El taller lo va a brindar Alejandra Benaglia. Ella es periodista, coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y responsable de comunicación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y del Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano. Mi nombre es Tomás Bío, yo soy parte de la Comisión de Diversidad de ADEPA. Les doy la bienvenida. Les recuerdo que durante todo el taller ustedes pueden estar haciendo preguntas por el chat, y se las vamos a ir acercando a Alejandra. Bueno, espero que disfruten de esto, y bienvenidos, le damos la palabra a Alejandra. Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por invitarme a participar de estos talleres tan importantes en lo que tiene que ver con pensarnos y repensarnos en lo profesional. Como comunicadoras y comunicadores sabemos que la comunicación utiliza el lenguaje, y es eso lo que tenemos que ir modificando en función de los cambios culturales a los cuales nos hemos visto expuestos, no solo culturales, sino también tecnológicos, ¿no? Desde lo audiovisual. Yo voy a acompañar esta charla, que me gustaría que fuera dinámica y que pudiéramos intercambiar conocimientos, porque de eso se trata, estamos todos en permanente aprendizaje, y bueno, para poder introducirlos a lo mejor en algunos conceptos que tienen que ver con la comunicación de los femicidios, ¿no? Lo audiovisual y lo tecnológico han cambiado la forma de ver televisión, de ver las diferentes pantallas, y las audiencias, los televidentes, se han transformado de forma muy activa, ¿no? Los consumidores de televisión se han transformado de alguna manera en lo que nosotros llamamos prosumidores, que son productores de contenidos a través de los teléfonos celulares, a través de las diferentes imágenes que van captando en las calles, en los barrios, y que después son enviados a los medios de comunicación, y nosotros también los usamos para mostrar lo que sucede en distintas partes de nuestro país, de nuestro planeta, de nuestros lugares. ¿Qué pasa cuando estos cambios culturales introducen esta noción de género y nos obligan justamente a reformular estas nuevas prácticas? Como comunicadores, como periodistas, sabemos que tenemos la posibilidad de transformar los conceptos y modificar sentidos y significados. Y quienes nos dedicamos a una comunicación con visión de género o no sexista, distintos nombres que se le da a esta comunicación, sabemos que lo imprescindible es incorporar la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? ¿O qué es la perspectiva de género aplicada en la comunicación? Bueno, es entender las desigualdades, las inequidades que se producen, las invisibilizaciones, y poder desarmarlas, poder introducirlas en las noticias que vamos comunicando a través de los medios, ¿no? Esta perspectiva de género, que en realidad debería aplicarse en todos los órdenes, no es solamente para comunicar femicidios o violencia de género, también podemos tener una perspectiva de género en el área de cultura, en el área de deportes, sociedad, en distintos hechos. Pero para poder comunicar femicidios con
perspectiva de género, que es una perspectiva de derechos, ¿no? Y de derechos que tenemos que aplicar como comunicadores, pero además tenemos que respetar esos derechos de quienes son protagonistas de estas noticias. Y para eso debemos conocer los términos y sus definiciones para poder hablar con responsabilidad. El término femicidio es un término político y es la denuncia de la naturalización de la violencia sexista en nuestra sociedad. El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, y es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es un femicidio el asesinato de una mujer en cualquier contexto, ¿no? En un contexto de robo, cuando una mujer es asesinada, no es un femicidio. Un femicidio es el perpetrado por un hombre que considera a esa mujer de su propiedad. Y asociados a los términos, al concepto de femicidio, hay otros términos que también son importantes tener en cuenta. El femicidio vinculado es un término que acuñó el Departamento de Teoría, la parte conceptual de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, y da cuenta de esos femicidios que no son directamente perpetrados contra las mujeres, sino que se realizan para lastimar a las mujeres, ¿no? No te mato a vos, mato lo que más querés, ¿no? Y tienen dos categorías. Una es las personas que son asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio, esas personas que quedan como en la línea de fuego, ¿no? Ya sea para detener al agresor o para defender a la víctima, en este caso, y que, bueno, terminan siendo asesinadas por quedar justamente en esa línea de fuego. Y después están las personas que tienen un vínculo real, familiar, afectivo con esa mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigarla, de destruirla psíquicamente, justamente por considerarla de su propiedad, ¿no? Hay diferentes casos en los cuales vemos y nos preguntamos cómo puede un hombre asesinar a sus hijos, por ejemplo, pero su objetivo es justamente el destruir a esa mujer, no directamente, pero sino a través de sus lazos y de sus vínculos. Un término que empezamos a desarrollar ya desde hace algunos años es el travesticidio y el transfemicidio. Es la expresión, como dice la placa, más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema que está encabezado por la división binaria excluyente de los géneros, ¿no? Las víctimas de travesticidios han sufrido un continuum de violencias, ¿no? La exclusión del hogar, del sistema educativo, sanitario, del mercado laboral. En general su expectativa de vida es muy corta, tienen sus inicios en la prostitución, están expuestas a distintas enfermedades con respecto a esto. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Bueno, porque cuando comunicamos un femicidio, debemos contextualizarlo, ¿sí? Y no es el mismo contexto el de una mujer que es asesinada que el de quizás una travesti o una persona trans. ¿Por qué hablamos de las violencias? Bueno, porque estas son todas las violencias a las cuales nos vemos expuestas y expuestes a lo largo de nuestras vidas cuando estamos en una situación justamente de violencia, ¿no? Violencia psíquica, psicológica, sexual, económica, patrimonial, ¿no? Y también en Argentina, que tenemos una ley que tipifica todas estas violencias, tenemos la violencia simbólica que tiene su representación en la violencia mediática, ¿no? Por eso los medios de comunicación somos responsables
en lo que estamos transmitiendo, y es tan importante poder mostrar todas las violencias a las cuales una mujer víctima de femicidio o un transfemicidio estuvo expuesta, ¿no? Tenemos que trabajar en la prevención al mismo tiempo que estamos dando una noticia. Contar femicidios o transfemicidios no es agradable, no es sencillo tampoco. Por lo tanto, me parece que tenemos que empezar como a preguntarnos cómo encaramos la información que nos llega, cómo tomamos esa información y la transmitimos. Tomás hablaba justamente de cuáles son nuestras fuentes, qué tomamos cómo vamos desglosando la noticia, ¿no? No podemos simplemente tirar un título y dejarlo ahí, porque no es tan sencillo, ¿no? Brindamos la información en forma objetiva, solo dando a conocer los datos del hecho, nos comunicamos con la familia como fuente primaria e indiscutida, evaluamos el contexto, evitamos los estereotipos, ¿qué lenguaje usamos? Son todas las preguntas que como comunicadores debemos hacernos cuando estamos frente a un hecho de, como les dije, la violencia más extrema hacia las mujeres. Algunos ejemplos que tenemos son cómo se trata a las víctimas en las informaciones que tienen que ver con los femicidios. No hay víctimas buenas o víctimas malas, ¿sí? No hay una víctima que es mejor porque es una abnegada, porque fue una abnegada madre de familia, porque fue una excelente amiga, trabajadora, hija, y una víctima mala porque estaba vestida de tal o cual manera, porque qué andaba haciendo a la madrugada por la calle, porque iba a bailar permanentemente, porque había dejado la escuela. No hay víctimas buenas y víctimas malas. Hay víctimas. Y así son las mujeres y las compañeras travesti trans. Las víctimas no son cifras tampoco, y tienen nombre, tienen apellido, tienen familia, tenían un trabajo, amigas, amigos, desarrollaban su vida en algún lugar específico, y un hombre que creyó que esa mujer era de su propiedad, que se creía su dueño, decidió matarlo. Es importantísimo comunicar el contexto, la edad, las distintas variables, para poder hacer un análisis. No es lo mismo un femicidio de una adolescente que un femicidio de una adulta mayor. El contexto es diferente y es importante poder conocerlo, porque esto va a empezar a mostrarle a la sociedad cómo trabajar también en la prevención, y porque además siempre debemos mostrar el contexto para, de alguna manera, ayudar a quienes están del otro lado. En la Argentina tenemos la obligación de poner, a través de una ley, una leyenda en las imágenes con el teléfono al cual comunicarse si sos víctima o conoces una víctima de violencia de género. ¿Qué pasa con los victimarios? ¿No? Los victimarios, depende de las leyes de cada país, siempre tenemos que tener presentes el marco legal en cada país, en cada región. Siempre tenemos que usar el potencial. ¿Por qué? Porque nos podemos exponer a una represalia judicial, porque ese hombre, salvo que haya confesado el femicidio, todavía es el supuesto femicida. Hablábamos de las distintas partes que tienen una pantalla de televisión, y esto es lo que vemos acá, ¿no? Cómo se van mostrando innecesariamente las distintas imágenes que además generan en las personas que están mirando, en las mujeres que están mirando, temor, y eso no es lo que queremos comunicar, ¿no? Sí comunicamos el femicidio, sí analizamos el contexto, innecesaria mostrar el arma, innecesario mostrar
el lugar en el cual, y por supuesto, las imágenes de los cuerpos de las mujeres. Tomé conocimiento de una ley que se promulgó en México a raíz de la difusión de imágenes de víctimas de femicidio. El caso de Ingrid Escamilla, parece que los medios de comunicación mostraron su cuerpo, cómo había sido asesinada, y a partir de esto se promulgó la ley Ingrid, que es justamente la que penaliza la difusión de imágenes de mujeres víctimas de femicidio. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, como concepto a internalizar, debemos tener presente siempre que la violencia de género no es un hecho aislado. Tenemos que mostrar que se produce a través de un entramado, ¿no? Involucrarnos como parte de esa sociedad que reproduce las creencias culturales que sostienen al patriarcado, que sostienen al machismo, a la misoginia. No vamos a avanzar nunca en la protección y en la prevención si no tenemos claro que esas violencias no se producen de forma aislada, sino que están estructuralmente sostenidas por la sociedad, por todas las sociedades. América Latina es un continente muy machista, muy misógino, muy patriarcal, y esto se produce en todos los países. Sin embargo, los movimientos de mujeres, las redes de periodistas con visión de género, las redes de periodistas por una comunicación no sexista, tratamos todo el tiempo de que estos conceptos se internalicen, justamente para que la comunicación de un femicidio no pase sin pena ni gloria, y que no quede pegado quizás al clima o a otra cosa sin contextualizar, ¿no? Es importante también tener, cada país tiene sus observatorios y puede poner una estadística que hable de dónde estamos parados como región, ¿no? Como país. También es muy importante conocer el ciclo de la violencia de género, porque si no caemos, habitualmente escuchamos presentadores, comunicadores, periodistas, hablar de, bueno, ¿por qué no se fue? Hemos tenido casos de conductores preguntando, ¿y vos qué hiciste para que te pegara? Como si el foco estuviera puesto en la víctima y no en el agresor, ¿no? El ciclo de la violencia de género es un ciclo que se produce indefectiblemente, ¿no? Hay un proceso primario que es la sumatoria de la tensión, después viene la explosión, ¿no? Que es esta agresión, ya sea psicológica, sea física, y después viene el ciclo de calma o reconciliación que nosotros llamamos la luna de miel, ¿no? Cuando el hombre, agresor, violento, puede medir las consecuencias y entonces pide disculpas, yo no quise, pero siempre en este círculo en el cual se culpabiliza a la mujer en situación de violencia, como, mirá cómo me pones, mirá lo que me haces hacer, y en realidad no es así. Por eso es importante el mensaje que damos en función de los ciclos de la violencia, ¿no? Que por supuesto cada vez se producen de manera más acelerada, hasta que llega un momento en que se anula la luna de miel y todo es acumulación de tensión y violencia, acumulación de tensión y violencia, hasta llegar, en los casos más extremos, al femicidio, ¿no? Que es donde termina ya está, te maté, ya está, ya no me vas a poder producir más daño, ¿no? Porque ya te maté. Vos eras mía y te maté. ¿Cuáles son los ejes? Sí, Tomás. Sí, disculpa, te interrumpo porque Sí. me acaban de mandar una pregunta, y por las dudas aprovecho para recordarle a todos y a todas que manden las preguntas por el chat general, no se las manden a Ale directamente porque ella está con la presentación y por ahí no las ve, mándenoslas a todos o me las pueden mandar a mí, soy Tomás Bio. Acá nos preguntan desde Uruguay,
una consulta dice, ¿cuántos datos dar sobre la víctima? Dice esta persona, Anabela. Es un dilema que a menudo me surge. A mí personalmente me interesa contar la historia y el contexto de la víctima para entender su situación, pero a veces me genera dudas hasta dónde dar datos para no perjudicar a la víctima o a su familia. Muy interesante el comentario, porque justamente tiene que ver con lo que venía comentándoles. Sí, la protección de la víctima, porque las víctimas también tienen derechos, y justamente cuando empecemos a analizar cuáles son los ejes para producir una noticia con respeto, vamos a ir como recorriéndolos, ¿no? Pero sí es importante conocer la edad, es importante conocer el contexto, porque eso nos permite justamente analizar. Quizás lo que no es tan necesario es escarbar, ¿no? Es empezar a investigar en las redes sociales, ¿no? Los y las periodistas estamos inmersos en esta nueva forma de comunicar, que tiene que ver además con que el rating nos conduce, que si una noticia mide o no mide, ¿no? Independientemente de lo que estemos diciendo, ¿no? Y ahora cuando hablemos de las fuentes también vamos a poder explicitar esto. Yo entiendo y coincido con la compañera de Uruguay respecto de que no es necesario tanto dato, ¿no? Pero sí creo que es necesario ponerle un nombre a las víctimas, ponerle una edad, porque además eso nos permite ir desagregando, ¿no? los diferentes datos que vamos teniendo para ver en qué contexto se producen estos femicidios, ¿no? No es lo mismo un femicidio en una zona vulnerable que un femicidio en un country, por ejemplo. Hay otras violencias que se producen, pero la finalidad es la misma, ¿sí? En las clases más adineradas, seguramente prevalezca la violencia económica. En las clases más vulnerables, quizás son otras las variables a analizar. Los informes de femicidios desagregan estos datos, ¿no? Yo les hablaba, no es lo mismo un femicidio de un adolescente que de una adulta mayor, que a lo mejor ha tenido una vida de violencia invisibilizada, porque, bueno, porque también tenemos esto de que tenemos que deconstruir que estos hechos se producen y son privados, ¿no? Son del ámbito privado, y en realidad no es así. Son hechos que nos involucran a todos y a todas, y a nosotros como periodistas mucho más, porque somos quienes debemos deconstruir todos los conceptos. Espero haber respondido la pregunta, Tomás. Y continúo con esto de los ejes para producir una noticia con respeto, responsabilidad y perspectiva de género. En lo audiovisual intervienen muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, que era lo que mostrábamos antes, y la idea de construir una noticia con perspectiva de género es justamente no exponer a las víctimas a través de sus fotos. Vamos corriendo a las redes sociales porque necesitamos las fotos de esa persona, y muchas veces las redes sociales, que son muy interesantes, que han producido una revolución en las sociedades del mundo globalizadas, muestran imágenes que cada persona decide subir, y que a lo mejor nos muestran en distintas actitudes, distintos contextos. Puede ser una fiesta, puede ser una selfie, y a veces no sirven estas imágenes para poder comunicar un femicidio, porque justamente están mostrando a la mujer que fue víctima en una imagen que quizás no es la ideal.
No es necesario, como les dije, escarbar en las redes sociales, no es necesario transmitir audios, poner imágenes de los audios de WhatsApp entre amigas, entre familiares, no es necesario ponerlos para poder escucharlos, ningún otro hecho que invada la privacidad. Las víctimas siguen teniendo privacidad, y eso lo debemos respetar. Entiendo el amarillismo, entiendo el morbo, entiendo que vende, esto es innegable, pero la responsabilidad de los medios de comunicación es justamente hacer una comunicación con perspectiva de derechos, ¿sí? Entonces debemos respetar esas privacidades. Tenemos que evaluar lo que se emite, el origen de las grabaciones, de dónde son, quién las mandó, ¿no? Estas famosas grabaciones hechas con los celulares, de quién se acerca. Hoy hay un choque y hay alguien en la vereda de enfrente con un celular grabando lo que sucedió, hay una tormenta de granizo y enseguida vemos en los medios de comunicación las imágenes de distintos lugares que fueron enviando las personas, los televidentes, ¿no? Entonces, una cosa es mostrar el granizo y otra cosa es mostrar imágenes de un femicidio o de un contexto de femicidio. Por eso hay que evaluar mucho las imágenes que utilizamos, ¿no? Y ver si esas imágenes son de cámaras públicas, de cámaras puestas por el Estado en las calles, si son grabaciones caseras, justamente, y tenemos que chequear la veracidad, ¿no? Justamente para tener una información veraz. ¿Sí? Parecen muchas cosas, pero en realidad detrás de cámara hay todo un equipo de personas que trabajan, no solamente son los presentadores, hay productores, productoras, hay camarógrafos, editores y editoras, hay musicalizadores, hay operadores de videograf, hay un montón de personas que deberían tener una capacitación en género para que justamente si alguno o alguna, porque estamos todos aprendiendo, se escapa una palabra, una imagen, haya otras que puedan marcar justamente esto y que poder sacarlo del aire inmediatamente. ¿Qué pasa con los contenidos? ¿Sí? El contenido de esa información. Bueno, un punto fundamental es evitar los estereotipos, ¿no? La cosificación, la invasión de la intimidad, la estigmatización o cualquier término o frase que haga apología de la violencia. Es lo que les decía antes, ¿no? Esto de convertir a las víctimas en víctimas buenas o víctimas malas, ¿sí? Dentro del estereotipo, ¿no? de la mujer o de la diversidad. Quiero dejar en claro que siempre que hablo de mujeres están incluidas las diversidades también en esta presentación. Debemos evitar esto. No hay motivo para la violencia, no hay justificación para el femicidio, ¿sí? Entonces debemos evitar los estereotipos, debemos evitar la cosificación, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con los contenidos, ¿no? Cuando llegamos al lugar del hecho, cuando llega el cronista o la cronista, llega al lugar del hecho, debe tratar de encontrar la fuente primaria de la información, que es justamente la familia, el entorno. Es la que va a dar la información más creíble, más respetada, ¿no? Respecto del hecho que ha pasado. Pero también con respeto, no sonsacar información, no inferir conclusiones en función de lo que se ha expresado. Hablábamos de los zócalos, ¿sí? Estas franjas que aparecen debajo de las imágenes y que son las que nos cuentan cuál es la información que estamos obteniendo. Prendemos la televisión, en un momento nos encontramos con eso, leemos el graph y vemos qué es lo que está diciendo. Y justamente en estos graphs lo que se dice es contrario a lo que debería decirse, ¿no? ¿Por qué? Fíjense,
Ella lo denunció y él la asesinó. A Úrsula la mató su novio porque lo dejó. ¿Dónde estamos poniendo la responsabilidad? ¿Cuál es el sujeto de esta noticia? ¿No? ¿Cuál es el hecho que desencadena el femicidio? La denuncia, el abandono. Estamos justificando el femicidio a través de una frase, nada más, ¿no? ¿Qué mensaje le damos a las mujeres que están en una situación de violencia y que están del otro lado de la pantalla mirando esto? No denuncies, porque si no vas a terminar asesinada. No dejes a tu pareja violenta, porque si no vas a terminar asesinada. Y ese no es el mensaje. El mensaje siempre, siempre es que de la violencia se puede salir, que debemos tejer redes, que debemos rodearnos de personas que nos ayuden y que nos indiquen que el camino es otro y que se puede salir de la violencia. El mensaje positivo, más allá del hecho puntual que estemos contando. La investigación responsable, ¿sí? Me dijo, me contaron, el vecino, el kiosquero, no son voces autorizadas, responsables y competentes para sostener una investigación. Sabemos, quienes trabajamos en televisión, la necesidad de llenar los minutos con permanente, ¿no? Y no importa qué, yo quiero rescatar el loable trabajo que hacen los cronistas y las cronistas de calle, ¿no? Porque se les exige desde el canal, desde la producción, encontrar a alguien que hable, encontrar a alguien que te cuente, y a partir de ahí, en esa desesperación de encontrar algo para mostrar, caemos en esas fuentes que no son confiables, o que no nos aportan, o que supuestamente yo vi en algún momento que había, pero que en realidad no dejan de ser simples comentarios de ahí. Por eso es importante tratar de conseguir la fuente primaria de información, que es la familia. A veces también se niegan a hablar, ¿no? Porque el dolor es imposible de asimilar, y esto también es importante contextualizarlo. Esta imagen que les estoy mostrando es justamente la construcción de una víctima que no era tan buena, porque era una fanática de los boliches, porque abandonó la secundaria, porque bueno, porque le pasó lo que le pasó por estos motivos, ¿no? Y en realidad estamos justificando el femicidio, ¿no? De una manera indirecta, contando cuáles eran las actividades que hacía esta mujer en su vida cotidiana. Poco se conoce de los femicidas, sin embargo, recordamos los nombres de las mujeres víctimas de femicidio y poco recordamos los nombres de los femicidas, ¿no? Que deben ser el objeto de nuestra investigación y de nuestro... Cuando conocemos y sabemos que fehacientemente fueron los autores del femicidio. Como les dije, tener presentes cuál es el ciclo de la violencia, usar estadísticas confiables en relación a la cantidad de femicidio con datos desagregados para poder brindar un marco veraz y confiable. También podemos aprovechar el tiempo que nos brinda, ya fuera de la noticia relatada en el marco de un noticiero que quizás tiene una hora de investigación. Existen los canales, las señales de noticias que tienen 24 horas de noticias y que nos posibilitan desarrollar más. Entonces, en estos contextos es importante mostrar justamente los datos estadísticos, el estudio de la vulnerabilidad de la víctima, más como causa que como consecuencia, ¿no? Y hacer siempre foco, como les dije, en que de la violencia se puede salir.
les contaba de este caso de Melina Romero, que, bueno, que fue emblemático y que habitualmente cuando damos capacitaciones justamente lo mostramos porque es el mejor ejemplo de lo que les decía al principio, de la víctima buena y la víctima mala. Fuentes válidas. Las fuentes válidas en lo que tiene que ver con los observatorios de femicidio, por lo menos en Argentina, ¿no? Donde hasta hace muy pocos años se hablaba de crímenes pasionales. Los femicidios eran crímenes pasionales que estaban justificados por una relación de violencia. En ningún momento se hablaba de las relaciones de poder, ¿no? Dentro de los vínculos. A partir del 2008, en Argentina no había estadísticas de femicidios a nivel oficial, y la Asociación Civil La Casa del Encuentro crea el Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, y esas fueron las únicas fuentes que teníamos, hasta que luego se crean otros observatorios ya desde el lado estatal, como por ejemplo el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Imagino que cada país tiene sus observatorios de femicidios, ya sea de parte de la sociedad civil como de parte de los organismos del Estado. Importante es resaltar que el organismo del Estado, que tiene a su alcance muchas más herramientas que las que tiene la sociedad civil, que releva los casos de femicidios basados en las publicaciones de los medios de comunicación, lo cual nos hace entender que hay un montón de femicidios, o hay femicidios y travesticidios, que no aparecen en los medios de comunicación, por lo cual no entran en la estadística, ¿no? Especialmente los transfemicidios. Hace muy pocos años que empezamos a mostrar los travesticidios como femicidios, ¿no? Como lo que es como travesticidios, justamente. No aparecían en los medios de comunicación. No eran víctimas que se merecieran un espacio en un medio de comunicación. Sin embargo, desde hace unos años a esta parte se comenzó a visibilizar esto con las características propias de la definición de travesticidio, que era lo que les contaba antes, que existe como un continuum de violencia a lo largo de toda su vida. Por eso les digo, es importante buscar estas fuentes válidas, porque nos permiten además elaborar un contexto que después se debe traducir en políticas públicas que trabaje en la protección de las víctimas, de las mujeres que se encuentran en situación de violencia, y en la prevención de las mujeres que se encuentran en esas situaciones, justamente para no necesitar hablar de femicidios, ¿no? Para evitar el femicidio. ¿Cuáles son las sugerencias para un abordaje respetuoso? Bueno, evitar las frases hechas, ¿no? Eso puede formar parte de nuestra cotidianeidad, pero no de nuestra profesión. No debemos generalizar tampoco, ¿no? Todas las mujeres, todos los hombres son violentos, no todos los hombres son violentos, no todos los hombres son agresores, no todas las mujeres son víctimas de violencia, ni se encuentran en una situación de violencia, ¿no? Y no todas las chicas jóvenes van a bailar a los boliches y se exponen y se entregan, no, ninguna chica joven, no debemos caer en las frases hechas. Debemos diferenciar lo importante de lo aleatorio, ¿no? Estos datos innecesarios que se generan alrededor y que recibimos como periodistas, porque nos cuentan las familias, porque los van contando. Quizás para la familia es importante resaltarlos, pero como profesionales debemos saber diferenciarlos y hacer uso justamente de todos esos conceptos que fuimos internalizando, ¿no? Y que nos van a permitir hacer un análisis responsable de la información. Y después, fundamental, conocer el marco legal de cada país, ¿no? Ese marco legal que tipifica las violencias, que protege a las mujeres y a las diversidades, que nos brinda un contexto y un contexto de riesgo en el cual nos podemos llegar a encontrar. Y también el marco legal que refiere a los autores de los femicidios, ¿no? Importante conocerlos también.
Ale, tener, acá, sí, disculpa, te sí, sí. pregunta Débora Ferrante. Ella pregunta si todos los medios de comunicación en Argentina utilizan los datos del Observatorio de la Casa del Encuentro. Lo No, pregunta, no, hay otros ¿sabes? observatorios. No, por suerte han surgido. En realidad, los datos de la Casa del Encuentro, del Observatorio de la Casa del Encuentro, fueron utilizados a partir de 2008 porque no había otros registros estadísticos de femicidios. Después, con los años, fueron surgiendo otros observatorios, tanto de la sociedad civil como del Estado, como les mostré, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, y en paralelo a la Casa del Encuentro también surgieron otros observatorios de femicidios que también relevan los medios de comunicación, como los de Mumalá, como Ahora que si nos ven, el observatorio de Lucía, que también está en vigencia, que analizan tienen diferentes formas de analizar los femicidios, pero tienen un mismo objetivo, que es justamente generar una estadística que después pueda aportarle al Estado herramientas para poder elaborar sus políticas públicas, ¿no? Y que justamente sean las que vayan para el lado de la protección y la prevención, como decíamos antes. Creo que las sugerencias para abordajes respetuosos tienen que ver con tener presentes los conceptos, recordar el marco normativo de cada país y consultar a los especialistas, ¿no? Esto de llevamos al piso de nuestro estudio o consultamos para una nota en una página web o distintos medios, en todos los medios, ¿no? Medios grandes, medios pequeños. Sabemos que los medios más grandes, más poderosos tienen. Hemos incorporado en la Argentina por lo menos la figura de las editoras de género en los medios gráficos. Hay una editora de género en un canal de televisión, en un medio grande como es el Multimedios de Clarín, que tiene su editora de género para ATN y Canal 13. Pero bueno, las podemos nombrar porque todavía son pocas. La idea es que esto se generalice en todos los países, que podamos tener profesionales preparadas, estudiantes que han abordado la temática de género, y en este caso, por ejemplo, los femicidios, como yo les estoy contando, que pudimos estudiar cómo se iban dando en los medios de comunicación y poder analizarlo, y poder ver los cambios, ¿no? Como yo les decía, hace algunos años se hablaba de crimen pasional, era como la fija, digamos, hablar del crimen pasional, ¿no? Y después nos dimos cuenta que el amor no mata, que la pasión no duele, que no es ese el amor, ¿no? El amor es otra cosa. El femicidio y las violencias son eso, son violencias, ¿no? Y es importante que lo tengamos en claro. Para citar la fuente, siempre traer una profesional en psicología que tenga perspectiva de género, un abogado o abogada que tenga perspectiva de género, porque es justamente quien nos va a dar ese marco, esa contextualización, y nos va a poder explicar, ¿no? Y fundamentalmente, como empezó esta charla, es cuestionarnos, preguntarnos, ¿no? Y no publicar si tenemos dudas acerca de que estamos vulnerando algún derecho. Siempre tenemos que preguntarnos previamente, ¿esto está bien? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este graph? ¿Cómo nos vamos manejando? Y siempre trabajar en equipo, ¿no? Porque justamente es lo que aporta la riqueza de poder emitir un producto responsable. No es obligatorio saber, es obligatorio aprender en todo caso, ¿no? Para los profesionales, poder formarnos, poder ver por dónde, y no solamente en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, sino también en todos los órdenes, ¿no? Hay comunicación responsable en lo que tiene que ver con las niñeces, con las discapacidades, con las vejeces. Tenemos que empezar a cuestionarnos si no hay
algo dentro de la información que estamos dando que está mal o que está invisibilizado, ¿no? Porque justamente en las imágenes, en lo audiovisual, no es solo lo que mostramos, sino también lo que no mostramos, ¿sí? Y lo que no mostramos es justamente lo que invisibiliza ese contexto tan importante a la hora de comunicar. Tenemos que deshacer los mitos. ¿Sí? Cuando hablábamos de las frases hechas, es indefectible caer en los mitos sobre la violencia de género y el ciclo de la violencia, ¿sí? Es un enfermo, estaba alcoholizado, el agresor era drogadicto, las mujeres se quedan con su pareja porque les gustan que las maltraten, es un loco, mirá, es un loco, es un enfermo, no se pudo controlar, ella se lo buscó, las peleas de pareja son cosas privadas. Bueno, esos son mitos, ¿sí? Las mujeres no se quedan con una pareja violenta porque les gusta. Las mujeres hacen lo que pueden, cuando pueden y cómo pueden. Y a veces no pueden. Y esto no es objeto de crítica. Los hombres no agreden porque son alcohólicos, drogadictos o enfermos. Agreden porque son violentos, ¿sí? Ustedes me podrán decir que el alcohol o la droga puede incentivar, despertar, acompañar, digamos, pero no. Hay un montón de personas que son drogadependientes o que son alcohólicos y que no son violentos. Entonces, no, esto de que hablábamos de no generalizar, ¿no? Y de no usar estas frases hechas, y fundamentalmente esto de que las peleas de pareja no, son cosas privadas y no hay que meterse, ¿no? Básicamente porque cuando vemos los informes de femicidios, nos damos cuenta que la mayoría de femicidios se desarrollan en un contexto en el cual hay una relación de pareja o hubo una relación de pareja o la mujer no quiere tener una relación de pareja, ¿no? Esos son estadísticamente los femicidas son quienes tuvieron una relación o tenían una relación o querían tenerla. Esta es una pregunta que a mí me parecía importante destacarla porque siempre surge, o muchas veces surge, en los medios de comunicación, cuando alguien está hablando de violencia de género, esto de los hombres también sufren violencia de género. Y a mí me parece importante poder brindarles esta explicación que el psiquiatra feminista Enrique Estola ha dado infinidad de veces. Me parece clarísima y creo que es fundamental para poder responder a ese argumento, ¿no? ¿Hay hombres que sufren violencia? Sí, claro, hay hombres que sufren violencia. ¿Hay mujeres violentas? Por supuesto que hay mujeres violentas. Esa, como dice Enrique, no es ninguna novedad. Las mujeres pertenecemos al género humano y por lo tanto tenemos todos los atributos del ser humano, ¿sí? Lo que no tenemos las mujeres y las diversidades es un sistema socioeconómico-cultural que privilegie la figura de las mujeres y las diversidades por sobre lo masculino, ¿no? Solo existen sociedades patriarcales en donde las mujeres y otros cuerpos feminizados están en una posición de subordinación respecto de los varones. Y por lo tanto, las violencias machistas, simbólicas, psicológicas, físicas, económicas, que se ejercen contra ellas, tienen un aval social, ¿sí? Eso es violencia de género. Violencia machista al servicio de disciplinar a las mujeres y diversidades y mantenerlas en una situación de subordinación. Siempre tenemos que tener presente la diferencia de poder. Es una situación, es una relación desigual de poder, ¿no? Las violencias que ejerce una mujer contra un varón, de acuerdo a su intensidad y a su daño, están tipificadas en los códigos penales de cada país. Pero no es violencia de género, es violencia. Entonces es importante tener claro este concepto, ¿no? ¿De los hombres sufren violencia? Sí.
¿Sufren violencia de género? No. La violencia de género es contra las mujeres y las diversidades. Bueno, esto va a quedar en el PowerPoint, así que se los paso. Para terminar, y después podemos dialogar y cerrar, quiero contarles una experiencia personal como comunicadora y responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro y del Observatorio de Femicidios. Hemos hecho 2 libros que compilan los informes de femicidios desde el año 2008 hasta el año 2017. Para poder hacer este trabajo, como comunicadora hice toda la edición periodística y de estilo de los libros, y para eso tuve que leer cada caso de femicidio producido entre el 2008 y el 2017. Cada caso con su link a la noticia en un medio de comunicación, con los detalles, con los resultados, inclusive a nivel penal también. Y me parece que como cierre de este ciclo que han organizado ADEPA con la iniciativa Spotlight, y como una forma también de cerrar todo esto que les estuve contando cuando les dije, no es fácil contar femicidios, no es fácil dar las noticias que tienen que ver con la violencia. Entonces la pregunta fue y es pensarnos en nuestra actividad y hacer foco en nuestro cuidado. Hace algunos años, desde la Red de Periodistas Comisión de Género en Argentina, hicimos un taller a cargo de la doctora en Psicología Social Carolina Escudera sobre autocuidado. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les conté la experiencia personal? Porque cada vez que me sentaba a rever los casos de femicidios, uno y otro, cerca de 4000 femicidios, era imposible poder relajar a la hora de... Imagina. Y esto, de alguna manera, nos ocasiona lo que se denomina estrés postraumático. Creer que comunicar femicidios, que investigar femicidios, asesinatos, situaciones de violencia, violaciones, abusos, no nos hace mella. Bueno, gracias. Chao. Es una falacia. Somos personas y como tales nos afectan los hechos violentos ocurridos en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo nos cuidamos cuando comunicamos? Bueno, por definición, el estrés postraumático es una reacción normal ante un acontecimiento anormal, ¿sí? Nos afecta como periodistas, especialmente a quienes cubrimos tragedias que involucran la pérdida de vidas, los abusos, las violaciones, ¿no? Y los asesinatos, en general todas las tragedias, ¿no? Los hechos, las guerras, todo lo que involucre la muerte, ¿no? Que es como lo más extremo que nos pasa en la vida. ¿Cómo abordamos ese estrés, ¿no? Experimentamos situaciones emocionales desafiantes y no debemos quedarnos atrapados en ellas, ¿no? Las personas en los medios de comunicación entendemos que tenemos el trabajo de informar sobre lo que está pasando, ¿no? Entendemos, además, que reconocer que este hecho nos ha traumado, o que nos ha estresado, o que nos ha ocasionado dolor, porque a lo mejor lo relacionamos con alguna vivencia personal, es el comienzo para encontrar una solución. Es importante cuidarnos cuando comunicamos este tipo de hechos. No es lo mismo contar un femicidio que contar un accidente de tránsito, por más grave que sea el accidente de tránsito. La verdad que una noticia económica, con todo lo que involucra, ¿no? Creo que nos expone contar femicidios en este caso, que es lo que estamos tratando acá. Tenemos que
trabajar codo a codo con el personal de primeros auxilios, con los médicos, con los policías, con quienes intervienen en cada hecho, aunque no hayamos recibido un entrenamiento específico para afrontar estas situaciones. Debemos tener un estado de conciencia de lo que nos está pasando, ¿no? Y descansar y poder alejarnos. Yo sé que a lo mejor es muy ideal lo que estoy contando, pero a lo mejor si estamos comunicando y tenemos compañeros o compañeras que trabajan con nosotras y nosotros en los noticieros, y quizás esta noticia me interpela, me duele personalmente, entonces pedirle a un compañero o compañera que pueda abordarla, ¿no? Y yo poder mantenerme al margen, ¿no? Respetar nuestras horas de sueño, alimentar saludablemente, caminar, oxigenarnos, ¿no? Poder tomar distancia, ¿no? Lo que se llama tomar distancia, y creo que, como les dije antes, somos muchas las personas que intervenimos en un hecho comunicacional, y es importante crear grupos de apoyo informales con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con los cronistas, que deben tener un apoyo especial porque son quienes están en el lugar del hecho, ¿no? Y, por supuesto, si las situaciones de estrés persisten, es importante buscar ayuda profesional, ¿no? Saber cuál es nuestro límite a la hora de comunicar, ¿no? Y ponernos y anteponernos en los cuidados ante todo. Quiero terminar esta presentación justamente con esta frase que dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podés escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Así que les agradezco mucho. Quedan también en este PowerPoint la material para poder consultar, porque existen muchos manuales de género para periodistas, buenas prácticas en la comunicación, buenas prácticas para comunicar violencia de género, para construir un periodismo no sexista. Bueno, hay muchísimos más de los que yo les dejé acá con los links que pueden consultar, que pueden leer. Como les dije, no tenemos la obligación de saberlo todo, pero sí tenemos la obligación de aprender y prepararnos para poder justamente transversalizar con una perspectiva de derechos y de inclusión y de género la información que damos. Así que muchísimas gracias. Ale, muchas gracias a vos. La verdad que no pudo haber mejor forma de haber terminado este ciclo. Como bien dijiste, no es obligatorio saber, es obligatorio aprender. Y un poco lo que buscamos con estas capacitaciones es eso. O sea, la verdad que ninguno de nosotros nació sabiendo, pero todos nosotros tenemos, los que trabajamos en medios, tenemos la obligación de formarnos, y quienes conformamos ADEPA, que somos medios con realidades muy distintas, entendemos que a veces es muy difícil para cada medio poder encontrar las herramientas, las personas, las fuentes, etc. Nuestro objetivo es eso, acercarles a todos ellos personas como vos, personas que tienen un recorrido y que nos pueden enseñar, y también eso, ¿no? La humildad de decir: podemos aprender y escuchar, y la verdad que esto ha sido una clase, ha sido como estar en, no sé, en la facultad. Así que realmente muchísimas gracias. Todo el mundo poniendo en el chat: excelente, muy bueno, increíble, todos agradecidos. Y todos pidiendo también dónde pueden encontrar el material, todas estas fuentes que vos estás poniendo. Las charlas que nosotros damos en EPA después quedan colgadas en nuestra web, y después las subimos a los diferentes canales de comunicación, así que las van a poder encontrar ahí, y también nos pueden pedir a nosotros y a las chicas de Spotlight todo el material que Ale acaba de brindar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer. Creo que igual también la charla fue muy concisa y muy clara, pero si alguien tiene preguntas, también las puede mandar por el chat. A Fabiola dice que puso una pregunta más arriba, que la voy a buscar, justo entre todos los agradecimientos. Si querés, Fabiola, volver a ponerla en el chat, porque
de repente pusieron tantas cosas de agradecer y todo eso que la perdí. Acá la encontré. Fabiola dice que, la voy a leer. Dice, muchas comunicadoras feministas hemos dejado de hablar del círculo o ciclo de la violencia porque no existe una fase donde no hay violencia. Ese es un abordaje que se construye desde la perspectiva del agresor y no desde las sobrevivientes. Las mujeres sienten un estado permanente de amenaza, no hay luna de miel. Esto dice Fabiola. Es eso, sí. Bueno, Fabiola, a ver, a mí me parece que conocer el ciclo de la violencia es importante porque justamente nos permite contextualizar. Las violencias van increyendo, ¿sí? Y yo creo que sí tienen un ciclo en el cual existe esa luna de miel, pero como vos bien decís, en ese crecimiento de la violencia llega un momento que esa fase se elimina y todo es violencia, ¿no? Entonces es importante tener presente eso a la hora de poder contar, porque si no quedan justamente esos mitos, esas imágenes. Desde el periodismo feminista, es verdad que hay un montón de cosas que hemos decidido contar menos, tampoco hemos decidido quizás no internalizar en la morbosidad de los hechos. Recuerdo acá en Argentina hubo un femicidio muy mediático, que fue el de Wanda Tadei, que murió asesinada, incendiada por su pareja, que era el baterista de un grupo musical muy conocido, que era Callejeros. También quizás recuerden la tragedia de Cromañón. Bueno, Eduardo Vázquez, el baterista, le prendió fuego a Wanda Tadei y ella murió quemada, ¿sí? En su momento, lo que se vio en el observatorio Adriana Maricel Zambrano fue como un incremento en la forma de asesinatos hacia las mujeres, en la forma de femicidios, donde se incrementó el asesinato por fuego, digamos. Las mujeres morían quemadas por sus agresores, por los femicidas. Entonces, en un momento nos planteamos dejar de contar estas modalidades, porque parecía como que dábamos ideas, inclusive, ¿no? Cuando contábamos estos hechos. Es verdad que no existe quizás ya luna de miel en determinadas situaciones de violencia, pero creo que es importante como profesionales conocer estas formas, ¿no? Conocer estos ciclos, conocer estas modalidades. Las violencias no surgen por generación espontánea de la nada, ¿no? Sino que se van generando y van creciendo y tienen que ver con las construcciones culturales en las cuales vamos creciendo también. Por eso es tan importante la educación fuera de los estereotipos, la educación igualitaria en la diversidad, desde la más temprana edad, ¿no? Desde a partir del jardín de infantes, por ejemplo, ¿no? Poder mostrar estas realidades que van a generar personas que sean más equitativas, igualitarias, que no sientan, ¿no?, poder por sobre otras, ¿no? Por eso tenemos que conocer los estereotipos y cómo se representan en nuestra sociedad, y justamente combatirlos. De eso hablamos cuando hablamos de deconstrucción, ¿no? De construirnos, estamos en permanente deconstrucción. Todo el tiempo nos estamos deconstruyendo, ¿no? Muchas de las imágenes que yo les mostré no tienen años, son recientes. O sea,
son de ahora, son de este año o el año pasado, ¿no? Bueno, lo denunció y la mató, con lo cual decimos, bueno, hemos avanzado un montón, es verdad, hemos avanzado, ya no hablamos de crímenes nacionales, pero bueno, justificamos de otra manera y tenemos que tener presente que tiene que haber alguien en nuestras redacciones, en nuestros canales de televisión, en nuestras páginas web, que pueda en algún momento decir, epa, ¿qué pasó acá? No es que la mató porque lo denunció. La mató porque era un violento y porque él creía que esa mujer era de su propiedad. ¿No es cierto? La denuncia fue un hecho puntual que no la ayudó a salvar su vida. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué pasa con esas denuncias, cuál es el camino que recorren las mujeres que deciden hacer la denuncia, porque hay un montón de mujeres que deciden no hacerlo. ¿Qué pasa con las instituciones y la perspectiva de género de quienes reciben las denuncias? ¿Hay un contexto de evaluación de riesgo en función de esa mujer que hoy fue a denunciar un ataque, una violencia puntual y una mujer que me está amenazando de muerte? Hay un contexto de riesgo, ¿no? Y ponemos en tensión la protección, ponemos en tensión los mecanismos de protección de esas mujeres que van a denunciar. Entonces yo creo que es importante conocer los ciclos, ¿no? Y en el ciclo de la violencia existe esta luna de miel, ¿no? Que las mujeres muchas veces creemos en esa persona y creemos porque además el mecanismo psicológico que se utiliza es justamente poner la responsabilidad y la culpa en las mujeres, ¿no? El mirá cómo me pones, mirá lo que me haces hacer, y después el te juro que no lo voy a hacer más, no te vayas, no me dejes, yo te quiero, no sé lo que me pasó, ¿no? La verdad que existe, pero también es cierto que llega un momento en que ya no existe más y todo es violencia. Gracias, Ale, muy clara. Te pido si querés dejar de compartir la Sí, a ver, pantalla. perdóname. Eh, Ahí, no, no, tranqui. ¿cómo? Les recuerdo, Ayúdenme, a- abajo, ayúdenme, ahí está. perfecto, perfecto. Les recuerdo a todos y a todas que quienes quieran el certificado lo pueden pedir en el mail spotlight.argentina.one.un.org. Ahí igual lo acaban de poner en el chat. Y a quienes quieran la presentación, lo pueden pedir a capacitaciones.adepa@gmail.com. Lo pongo también en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, muchas gracias a todos y a todas las que participaron. Realmente muy agradecidos nosotros de que hayan participado en este ciclo que armamos. Gracias, Ale, realmente fue muy interesante. No puedo leer toda la cantidad de mensajes que están diciendo gracias, interesantísima, todo, porque son montones. Y bueno, y gracias a la gente de Spotlight, a mis compañeros y compañeras de AEPA, y espero ver pronto en otras capacitaciones que estemos armando. Gracias a todos y a todas. Yo les agradezco la invitación y soy participante también de las otras capacitaciones que han realizado, como justamente desde el otro lado también, porque me parece importantísimo poder justamente pensarnos y repensarnos en nuestra profesión, ¿no? Y poder ampliar esta mirada que tiene que ver con los derechos, ¿no? Nos hace mejores personas también. Sí, y creo que un excelente resumen de esto es la frase que vos dijiste: no es obligatorio saber, es obligatorio aprender. Así que, nada, eso es lo que buscamos entre todos: aprender, compartir experiencias y nutrirnos entre todos y todas, porque así vamos a hacer un mejor periodismo, que en definitiva es lo que buscamos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias.